Fin. Y estábamos en el tema de los desaparecidos. Voy contigo, Carlos Pena, director de TR Research. Carlos, buenas tardes. Mi querido Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ver, Carlos, vamos a ver, ¿te parece por sexenio desaparecidos? Claro, si tú me lo permites, te comparto cómo estaba a 170 días, que es lo que lleva el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo estaba Andrés Manuel López Obrador con sus primeros 170 días en materia de desaparecidos. Sí. ¿Cuántos tenía? A ese tiempo, a 170 días, mismo comparativo, mismo inicio de periodo, tenía López Obrador Hay 3.622 que cambiar. desaparecidos. Sí, sigue. 3.622 desaparecidos. ¿Cuántos tiene hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? 6.829. ¿Qué significa esto, Joaquín? Prácticamente un 90% más. Terribles noticias es lo que estoy compartiendo en este momento. 90% más es el incremento en los mismos 170 días de inicio de López Obrador con Bien. los mismos 170 días de la presidenta Claudia ¿Me Sheinbaum, Joaquín. puedes dar los datos de los últimos, y no sé si los tengas, Carlos, de los últimos 170 días, vamos a decir, de los últimos 6 meses de López Obrador? Sí, de los últimos 70 días de López Obrador, oscilaron sobre los 5.500, redondeando cifras un poco, 5.500. Aún así siguen siendo más en este arranque de sexenio. Pero más allá de eso, Joaquín, si tú me lo permites, si nos lleváramos estos 6.829 desaparecidos, que son los que ya tenemos en este sexenio, y tomáramos el ritmo, estamos hablando de que por día están desapareciendo 46 personas, Joaquín. Prácticamente casi una cada 30 minutos. Son muchísimas. Y si nos fuéramos así hasta el final del sexenio, estaríamos hablando en 5 años, casi cuando terminando 5 años y medio, cuando terminemos el sexenio, de casi, Joaquín, 90,000 desaparecidos, si la tendencia continuara. Y obviamente esperemos que no. Pero sí un poco lo importante aquí, Joaquín, es si han aumentado los desaparecidos no localizados en este sexenio, o por lo menos en estos primeros 5 meses o arranque de sexenio. Bien, dime, ¿cuál es el estado que tiene más desaparecidos? Claramente, Joaquín, claramente en este momento, en este sexenio, ojo, voy a hablar de este sexenio nada más, Estado de México y Ciudad de México, cada uno, cerrando cifras, tienen 1,000 desaparecidos cada uno. O Ojo, si sea, tomar en cuenta el sexenio perdón, anterior, te interrumpo. O sea que entre el Estado de México y la Ciudad de México tienen eh, una más de cuarta... 2,000, Sí, 2,150, sí, prácticamente el 40%. exactamente, lo que es decir, casi la mitad, el Casi la mitad, casi 40%. en dos entidades. Obviamente son entidades muy grandes, Sí, Estado de pero México y la Ciudad de México, pero sí abarcan casi uno de cada dos, casi. en tercer lugar, En tercer lugar aparece, ojo aquí, Sinaloa con más de 530 desaparecidos no localizados, Puebla con 517, Michoacán con 414, Sonora, ojo con Sonora, 379, Baja California con 322, Nuevo León con 279 y Tamaulipas con 228. Obviamente vienen los demás, pero ya tienen menos de sí. 200 casos las demás Bueno, a ver, entidades. vamos a hacer la suma de los 6 primeros, ¿te parece? Claro que sí, Joaquín. 500, son 2,000, 3,000, 3,500. Con el sexto serían casi 4,000, ¿no? Sí, 4,000, exactamente, casi, raspando los 4,000, con los primeros cinco, 3,610, con el quinto, en el sexto, que sería en este caso Sonora, estaríamos, perdón, sí, Sonora estaríamos llegando a los 4,000 desaparecidos en estos 6 entidades. O sea que con esas 6 entidades, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Michoacán y Sonora, estamos hablando de 2/3 del total desaparecidos en 6 estados. Así es, casi el 80% en 6 entidades, repito, si tú me lo permites, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Michoacán y Sonora. O Con sea, estas sí, estaríamos abatiendo casi más del 75% de los desaparecidos no localizados. son más de 3/4 de estos 6,829 se localizan en 6 entidades. Repito, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Michoacán y Sonora. Es correcto, Joaquín. Y si ya agregáramos Baja California, Nuevo León,
Tamaulipas, Chiapas y hasta Zacatecas, que estaríamos hablando de 6, 9, de otros 1,000. Ya estaríamos arriba de los 5,000, Joaquín, prácticamente el 80%. Son 6,800 los que llevamos al momento. O sea, en 5 estados, en 6 estados es el 65%, por poner el 3/4 partes. Dos terceras partes, perdón. Dos terceras partes en 6 estados. Si sumamos 4 más, que son Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas, no, es Chiapas, ¿verdad? Sí. Y Chiapas, estamos agregándole por lo menos otros 1,200. Así es, ya estaríamos sobre el 80% de los desaparecidos no localizados en esas primeras 10 entidades. Bueno, pues ahí está la información. Ahí está la información. Y a ver, vamos a verlos ahora sí por sexenio, ¿te parece? Claro que sí, Joaquín. En el caso este es importante este dato que te voy a dar. En el caso del presidente López Obrador, hay números oficiales, números desde la Secretaría de Gobernación, 52,500 desaparecidos no localizados. Es decir, a la fecha de hoy no los hemos encontrado. Desaparecieron en algún momento del sexenio pasado, pero a la fecha hoy no los hemos localizado. Pero ahí sí cambian los estados. El sexenio anterior, el estado que más desaparecidos registró es Jalisco. Ojo, Jalisco con 6,700 desaparecidos. Seguido de Estado de México con más de 5,500, Michoacán con 3,700, Ciudad de México con casi 3,600, Nuevo León con 3,300 y Tamaulipas con 3,200. Esas 6 entidades que te acabo de mencionar, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas, representan prácticamente casi la mitad de los desaparecidos. De los 52,000. Así es, casi. Bien, aquí vemos que hay algún ajuste porque estamos en 52,200. ¿Será que algunos desaparecidos localizados ya dejaron de ser desaparecidos y pasaron a homicidios dolosos? Es correcto, podría hacerse el caso o que lo recuperaron con vida. Acuérdate que estas cifras son móviles, Joaquín. Sí. No importa que hayan desaparecido en el sexenio de Felipe Calderón, si lo encuentran hoy, aunque desapareció hace 10, 15 años, se lo restan al presidente del sexenio en turno, es decir, son móviles. Siempre se tienen que estar revisando cómo va cada sexenio porque son móviles. No es como los homicidios que ya se registra y queda fijo. Aquí son móviles. Aparecen y entonces se restan. O sea, en el caso de la presidenta Sheinbaum, podríamos decir que han denunciado o que han encontrado esos desaparecidos. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, han denunciado casi 14,000 personas desaparecidas. De esas, han encontrado, cerrando números aquí, 7,000. Y otras 7,000, 6,829, todavía no las encontramos. O sea, para ponerlo fácil. Eso es un dato importante. De los casi 14,000 desaparecidos, han localizado a 7,000. Sí, a la mitad, al 50% prácticamente. Bueno, en fin, nada más, permíteme un momento, quiero señalar esto. El número de homicidios dolosos finales de López Obrador los habíamos dejado en 199,621, Carlos. Así es, acuérdate que se van actualizando las cifras INEGI y ya van en 199,970. 199,970. Que todavía falta otro ajuste del INEGI el segundo semestre de 2024, que yo creo que sí va a aparecer el número 200,000, lamentablemente. Sí, por 30 creo que va a haber el ajuste. Por supuesto, lo va a superar ampliamente los 200,000 homicidios dolosos en su gestión. Así es, Joaquín. Le faltarían 30. Bueno, gracias, Carlos. Fuerte abrazo, mi querido Joaquín. Que estés muy bien, Carlos Pena. Yo voy a